El origen de la etnia inca es ampliamente conocido por sus referencias mitológicas. Es ya muy conocida la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo de Garcilaso de la Vega. El hecho de que este autor fue el único que nos transmitió aquella historia nos hace dudar de su autenticidad como leyenda inca. Estas dudas se refuerzan con algunos matices medio occidentales. Quizás el más claro está en el comportamiento del sol, que recuerda mucho al dios judeocristiano. Pero el principal hecho que nos hace dudar de la autenticidad de esta historia está en que tenemos otra historia, mucho más andina y mucho más extendida. Se trata de la leyenda de los hermanos Ayar, una leyenda con elementos claros de huacanismo o espiritualidad andina. El mito llegó a nosotros gracias a los cronistas Sarmiento de Gamboa, Bernabé Cobo, Juan de Betanzos y Guamán Poma de Ayala. Como es ampliamente conocido, el mito trata sobre el surgimiento de 4 parejas en el lago Titicaca. Aquellos héroes son destinados a buscar las tierras donde fundarán su nación definitiva, en este caso, la nación inca. Bernabé Cobo llamó la atención de que existen distintas versiones para la misma historia. Según algunas versiones, los 4 hermanos emergieron de Tampuctoco, según otras, emergieron del lago Titicaca. Los nombres de los 8 héroes quedaron en la inmortalidad. Los hermanos varones fueron Ayar Cachi, Ayar Uchu, Ayar Manco y Ayar Auca, y las hermanas mujeres se llamaron Mama Ocllo, Mama Cura, Mama Aragua y Mama Huaco. Según la versión de Sarmiento de Gamboa, en su paso, los hermanos Ayar fueron reclutando ayllus de los lugares que pasaban y los plegaban a su ruta migratoria, bajo la promesa de riquezas, una especie de viaje a una tierra prometida. Lo interesante de esta versión es que Gamboa recoge el nombre de aquellos ayllus primigenios e incluso nombra algunos descendientes vivos que para el año en el que escribió su crónica aún vivían. Chawin Cosco Alyu fue, por ejemplo, el nombre del linaje de Ayar Cachi, y también tenemos el ejemplo de Arairaca Cosco Cayan, como nombre del linaje de Ayar Uchu. El relato de Guamán Poma es más resumido y notablemente cristianizado. Cuando narra el origen de los hermanos andinos, menciona a Adán y Eva y señala que los antiguos habitantes andinos eran sus descendientes. Cada vez que se refiere a las huacas, usa un apelativo de demonios y cada vez que refiere a las conversaciones que tuvieron con ellas los hermanos Ayar o sus mujeres, las refiere como engaños. No obstante, Guamán Poma no menciona el resto de hermanos Ayar y solo se limita a hablar de Manco Cápac y Tampuctoco. Al parecer, también Guamán Poma confundió a Mama Ocllo con Mama Huaco, pues la señala como madre de Sinchi Roca, el segundo Sapa Inca. La versión de Juan de Betanzos es más completa y está alineada a los otros relatos en cuanto a nombres de los 8 protagonistas. Como muchos otros mitos en la historia y en las distintas culturas de la humanidad, podemos estar seguros de que hay un trasfondo histórico y real detrás de estas historias. Por ejemplo, queda claro que el origen primigenio de los fundadores ancestrales de los incas fue el altiplano del lago Titicaca. También podemos inferir que más que 8 hermanos, se trató de un grupo compuesto quizás de 4 linajes o ayllus principales. Otro dato que queda clarísimo es que donde llegaron, es decir, el actual Cusco, tenía un nombre distinto y una población originaria que a la postre sería relegada por los incas primigenios. Rodolfo Sánchez Garrafa tiene un libro titulado Los Ayar, la refundación del centro andino. En aquel excelente libro, brinda algunas inferencias sobre el trasfondo histórico del mito que no son tan obvias. Por ejemplo, en la historia de los hermanos Ayar se describe a Ayar Cachi con una fuerza sobrehumana capaz de derribar cerros con el solo impacto de una roca lanzada con su huaraca. Normalmente, este atributo solo se tomaba como una exageración mitológica de su capacidad física. Sin embargo, Rodolfo Sánchez advierte que es muy probable que esta metáfora refiera a reformas religiosas que se encargaban de derribar el culto a ciertos cerros considerados como huacas, es decir, lugares sagrados.
El citado autor refiere que es muy probable que el largo proceso migratorio haya dejado una estela de reformas religiosas donde se deponía viejas huacas y se instalaba el culto de algunas nuevas. Otro aspecto que se deja relucir de la historia es el nombre original del Cusco incaico. Según lo que nos llegó a través de los textos de las crónicas, es la palabra Acamama. No obstante, la correcta pronunciación y la semántica de la palabra fue tempranamente descartada por los académicos. Así como está escrita, el significado de la palabra haría referencia al excremento junto con la palabra madre. Por ello, se tenía una hipótesis mucho más aceptada que hacía referencia a la bebida incaica hegemónica, es decir, la chicha, cuya palabra en quechua se pronuncia como aja, y por lo tanto el nombre real habría sido aja mama, y no Acamama, algo así como madre chicha. Pero Rodolfo Sánchez notó que probablemente el nombre arcaico del Cusco usaba una raíz aymara, jaca, que significa vida. Así, tendría sentido que la toponimia del valle Jacamama haya significado algo así como madre de vida. Allí también se ahonda en el posible significado de ayar, raíz que quizás provenga del aymara y que está presente en palabras relacionadas a la lejanía de espacio o de tiempo, algo así como remoto. Los ejemplos que se citan son jaya, como equivalente a lejos, o jayata, como equivalente a desde lejos, o también jayasa, como equivalente a muy antiguo. Todos estos ejemplos son extraídos del primer vocabulario de aymara hecho por Bertonio en el año 1612. El lingüista Rodolfo Serrón Palomino también se ocupa de estudiar el significado de los nombres de los hermanos Ayar, pero en realidad estudia sus nombres distintivos y no el término Ayar en sí. Recordemos que sus nombres son comúnmente traducidos desde el quechua, llegando a significados extraños, como por ejemplo Ayarcache, como Ayar de sal, o Ayar Uchu, como Ayar ají. Incluso algunos teóricos señalan que quizás cada hermano representaba una variedad de cultivos o alimentos traídos al Cusco por aquellos ancestros incaicos. Pues bien, Rodolfo Serrón sustentó el origen puquina de estos términos y está convencido de su significado. Por ejemplo, Ayarauca, que comúnmente era traducido como Ayar Guerrero, realmente habría sido Ayar Chauca, donde Chauca proviene del adjetivo puquina que influenció a la aymara para algunas palabras que refieren a la grandeza de algo. En ese sentido, Ayarauca quizás era el Ayar grande o el Ayar hermano mayor. De la misma manera, Ayar Uchu tendría origen en el término puquina Utz, que sobrevive aún en la lengua urochipaya, que todavía es hablado por la etnia boliviana del mismo nombre. La palabra denomina a los niños pequeños, de modo que Ayar Uchu significaría algo así como Ayar pequeño o Ayar el hermano menor. De la misma forma se analiza la raíz puquina de cache, hallando que significa cerco o recinto. De esa manera, Ayar cachi sería el Ayar encerrado, y su significado es perfectamente coherente con la historia del mito, ya que éste es encerrado en una cueva por sus hermanos. Las primeras manifestaciones incaicas de los incas en el Valle del Cusco datan de fines del siglo XII e inicios del siglo XIII. De este modo, todo apunta a que poco después del colapso de Tiahuanaco, hacia fines del siglo X, hubo olas migratorias desde el altiplano hacia el norte. Una de estas olas migratorias, y sin duda la más trascendente, fue aquella que lideró Manco Cápac y terminaría instalándose en el valle de Jacamama, el actual Cusco. Es poco lo que se puede saber del colapso de Tiahuanaco. Simplemente la arqueología no ha encontrado manifestaciones culturales suyas después del siglo XI. Algo pasó en esos años. Quizás una serie de catástrofes agrícolas que desmoronaron el sustento político-religioso de aquella sociedad. Lo cierto es que donde habitaron los Tiahuanaco se llenó después de nuevas manifestaciones culturales mucho más fragmentadas. En tiempos de los incas, las naciones que habitaban esos lares eran llamadas naciones collas, y por las crónicas queda claro que los incas del siglo XV y XVI eran perfectamente conscientes que en las cercanías del lago Titicaca estaba su lugar de origen ancestral.